Bienvenido. Hoy vamos a ver cómo situarnos en el tiempo. Es muy importante, si queremos usar correctamente el verbo ser y estar, saber referirnos a qué momento en el pasado o en el tiempo estamos hablando. Nuestro capítulo de hoy se divide primero en una diferencia de qué son los organizadores temporales. Luego explicamos cuáles son esos organizadores de introducción y luego vemos los de continuidad y los de referencia. Muy bien. ¿Cuáles son los organizadores temporales? Los nexos temporales se utilizan para localizar y ordenar los hechos cronológicamente. La palabra cronológico significa que tienen una separación en el tiempo. Tienen una línea temporal y empiezan en el principio y se van desarrollando en una línea temporal. Muy bien. Veamos. Desde el punto de vista semántico, se pueden diferenciar tres clases. Estos son los de anterioridad, los de simultaneidad y los de posterioridad. Esto es, los que empiezan, los que ocurren al mismo tiempo y los que terminan las acciones. Veamos. Así como primero o al principio indican que una acción sucede antes que otra, en primer lugar, por último o finalmente indican que la acción ha terminado. Indican el fin de una enumeración de hechos. Muy bien. Pero mientras tanto, marcan la simultaneidad. Eso es, que ocurren al mismo tiempo. Entre dos hechos o en el tiempo. Muy bien. Ahora, palabras como a continuación marcan la sucesión temporal inmediata. Eso es, una acción termina y luego, a continuación, empieza otra. Mientras que el valor básico de después y luego es indicar una acción posterior al hecho. Muy bien. Los organizadores temporales son los que permiten al lector ubicar en diferentes tipos de textos la coherencia que tiene desde un punto de vista temporal. Esto es, este tipo de marcadores explica cómo en una línea de tiempo, cómo cronológicamente están divididas las acciones y cómo nosotros explicamos esas acciones. Veamos. Permite situar hechos, enmarcar acontecimientos históricos y darle una lógica de tiempo a noticias o situaciones imaginarias. Y estas pueden ser primero las de introducción. ¿Cómo ser? Antes que nada. Primero, en primer lugar. Al principio. Todas estas son introducciones. Muy bien. Primero, comí con a Luis y Ana. Antes que nada, vamos a repasar el tema. Al principio, pensé que era un buen amigo. Muy bien. Todas estas indican que nuestra línea de acontecimientos, nuestros hechos,
las cosas que queremos contar empiezan por este lado y se van a ir desarrollando. Para que se vayan desarrollando necesitamos poner continuidad y tenemos que tener también alguna referencia. Esto es, dar continuidad al desarrollo podría ser así. Después, luego, a continuación, enseguida, más tarde, entonces. Todos estos adverbios sirven para continuar una historia, una cronología que hemos empezado y estamos a medio camino. Muy bien. Como por ejemplo, luego hice algunas compras. Más tarde salí con unas amigas. Entonces me di cuenta que ya era demasiado tarde. Muy bien. Ahora, si queremos hacer una referencia o referirse a fechas o momentos, utilizamos palabras como durante el mes de, por ejemplo, durante el mes de mayo llueve mucho. Muy bien. Utilizamos también las palabras como pronto o temprano para referirnos simplemente a situaciones en un determinado momento. Así pues, podemos decir que durante el mes de enero fuimos de vacaciones a la playa. O si queremos usar temprano o tarde, podemos usar este tipo de conexiones. Fuimos a descansar temprano. Este temprano está en contraposición a tarde, lo que significa que normalmente dormimos a una hora, pero esta vez fuimos a dormir antes. Muy bien. Y con esto me gustaría recordarles que para construir una historia es necesario hacerlo de forma ordenada. Y esto es en un orden cronológico. Un principio, un desarrollo y un final. Ahora, pongamos un ejemplo. En un principio solo había oscuridad. Luego, Dios hizo la noche y el día. Y más tarde creó al hombre. Es una sucesión de eventos con un principio, un desarrollo y un final. Esto es el Génesis de la Biblia, pero pueden usar cualquier ejemplo que ustedes consideren apropiados. Muchísimas gracias y nos vemos en los ejercicios. Hasta luego.